Pueblo del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde aquí desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Les saluda a su hermano, pastor y amigo Pedro Pablo Maya, aquí con este programa, este proyecto de Estudiando la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Es una gran bendición, mi hermano, poder estudiar la Biblia, poder estudiar la palabra del Señor. Yo me gozo grandemente, glorificado sea Cristo Jesús. Hoy continuamos con el libro de San Marcos, gloria al nombre del Señor, y hoy lo vamos a estar haciendo en el capítulo número 9. Acordémonos cuál es la metodología. La metodología es que presentamos el texto, después presentamos el audio, gloria al nombre del Señor, y después vamos estudiando verso por verso, o sea, los versos más importantes, gloria al nombre del Señor. Sin más preámbulos, mi hermano, vamos a presentarles el texto, gloria a Cristo Jesús. El texto del capítulo número 9. Vamos a achicarnos un poquito, porque aquí lo más importante es la palabra del Señor, gloria a Cristo Jesús. Y ahora, mi hermano, vamos a estar presentando el audio que creo que es de una gran bendición. Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole:
espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, acabamos de leer el capítulo número 9, tiene 50 versos, gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a los comentarios, mi hermano, vamos al estudio, gloria al nombre del Señor, de los versos más importantes, gloria a Cristo Jesús. Dice que el verso 1, perdón hermanos, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó que algunos de los discípulos verían el avivamiento del reino? Hay varias posibilidades. Quizás predecían su transfiguración, resurrección y ascensión, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, su segunda venida. La transfiguración es una buena posibilidad porque ese es el acontecimiento que sigue en el relato del texto, gloria al nombre del Señor. Verso 2. Jesús llevó a los discípulos al monte Hermón o al monte Tabor. A menudo una montaña se asocia con la cercanía a Dios y mejor disposición a recibir su palabra. Verso 3. La transfiguración revela la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías con la más completa autoridad divina. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Gloria al nombre del Señor. Verso 9 y verso 10. Jesús pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran nada acerca de lo presenciado
porque no lo comprenderían hasta que él resucitaría. Verso 11 y verso 13. Cuando Jesús dijo que Elías sin duda ya había venido, se refería a Juan el Bautista, quien desempeñó el rol de Elías que profetizó. Gloria al nombre del Señor. Verso 18. ¿Por qué los discípulos no pudiesen echar fuera demonios? Leemos que salieron con misión a las aldeas y echaban fuera demonios. Quizás recibieron una autoridad especial solo para ese viaje, o tal vez por su fe, o su fe decayó. Marcos cuenta esta historia para mostrarnos que la batalla con Satanás es difícil y creciente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El verso 23. Estas palabras de Jesús no significa que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos si pensamos de forma positiva. Él dice que cualquiera cosa es posible. Gloria al nombre del Señor. Verso 24. La actitud de confiar en la Biblia llama creencia o fe. No es algo que podamos obtener sin ayuda. Fe es un don de Dios. Verso 29. Jesús dijo a sus discípulos que tendrían que enfrentar situaciones difíciles que se resolverían únicamente a través de la oración. Verso 30 y 31. Al salir de Cesarea de Filipo, Jesús inició su último recorrido a través de la región de Galilea. Verso 32. ¿Por qué los discípulos temían preguntar a Jesús acerca de su muerte? Quizás porque los amonestaron la última vez que recibieron ante las palabras de Jesús. Pero para ellos Jesús estaba obsesionado con la muerte. Pero la verdad era que los discípulos estaban mal orientados, pues no hacían más que pensar en el reino que creían que Jesús fundaría y en las posiciones que ocuparían él mismo. Perdón, verso 34. Los discípulos los sorprendieron en sus constantes discusiones acerca de los logros personales y los convidaron a contestar la pregunta de Jesús. Es siempre doloroso comparar nuestros motivos con los de Cristo. No es malo que los creyentes tengan aspiraciones ni que sean laboriosos, pero es pecado tener aspiraciones inapropiadas. Verso 36, verso 37. Jesús enseña a sus discípulos a recibir a los niños. Eso fue algo nuevo en una sociedad donde los niños por lo general se tratan como ciudadanos de segunda clase. Verso 38. Más preocupados por la posición en su grupo que por liberar a los atormentados por los demonios. Los discípulos sintieron celos de un hombre que sanaba en el nombre de Jesús. Hoy en día muchas veces hacemos lo mismo al no participar en causas dignas porque no somos miembros de nuestra denominación. Segundo, no se relaciona con la clase de gente con la que nos sentiríamos bien. Tercero, no hacen las cosas como nosotros la haríamos. Cuarto, nuestros esfuerzos no reciben suficiente reconocimiento. Verso 40. Jesús no dice que ser indiferentes o nuestro respeto a Él sea tan bueno como entregarnos a Él. Como lo explicó en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Verso 41 y verso 42. Enseña que muestra nuestra preocupación por otros es la medida de nuestra grandeza. A los ojos de Jesús, quien quiera que reciba un niño, recibe a Jesús. Dar un vaso de agua a alguien es necesidad de lo mismo que dar una ofrenda por Dios. Verso 42. Esta advertencia contra causar daño a los pequeñitos de la fe se aplica tanto a los que hacemos personalmente como maestros y ejemplos, como a los que permitimos en nuestro compañerismo cristiano. Verso 43. Jesús usó un lenguaje bastante fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestras vidas. La disciplina que duele es necesaria en los verdaderos seguidores. Versos 48 y 49. Con estas extrañas palabras Jesús quiso señalar las consecuencias serias y eternas del pecado. Gloria al nombre del Señor. Verso 50. Jesús usó la sal para ilustrar tres cualidades que deben hallar en la vida de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pueblo del Señor, hemos terminado explicando los versos más importantes del capítulo 9. Gloria a Cristo Jesús.
Estudiar la Biblia, la palabra del Señor, mis hermanos, es larga. No es fácil, mi hermano, lo que estamos haciendo, gloria al nombre del Señor, pero pretendemos estudiar en la Biblia y explicársela lo mejor que podamos, gloria al nombre del Señor. No se olviden, mis hermanos, que estos estudios están siendo transmitidos simultáneamente por Twitter, Facebook Live y por YouTube, gloria al nombre del Señor. Y si es por YouTube, suscríbase a este canal. Y no se olvide, en YouTube denle clic a la campanita que está en la mano derecha para que usted sea notificado de todos los videos que estemos subiendo. Bueno, Señor, Dios le bendiga y le guarde y Dios lo permite, nos vemos en el día de mañana. Facebook Live y por YouTube, gloria al nombre del Señor. Y si es por YouTube...